Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Canal Charri Televisión? Una semana más comenzamos un programa de La Serranía entre libros. En el día de hoy vamos a hablar de un libro titulado Serranía de Ronda, Guía de Senderos, editado por el CEDER Serranía de Ronda, y con uno de sus autores, o digamos mejor con su coordinador, Miguel Ángel Mateo García, vamos a hablar sobre él. Bien, ante todo, darle las buenas tardes a Miguel Ángel y agradecerle su presencia aquí en las cámaras de Canal Charri Televisión, en la Serranía entre libros. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, pues lo primero creo que es de recibo es preguntarte el porqué de esta guía. Bueno, la guía es consecuencia de un trabajo previo de recuperación de camino. El objetivo del CEDER pasaba por recuperar caminos antiguos que comunicaban pueblo a pueblo y bueno, creíamos conveniente que esos caminos estuvieran puestos a disposición del público, por lo tanto se crearon luego una serie de senderos de pequeño recorrido y como colofón a ese trabajo, bueno, pues lo que planteábamos era una publicación que además pudiera estar en manos de las personas, ¿no? Que no fuera una publicación que se sacáramos durante un tiempo y se perdiera, sino que pudiera estar en manos del público durante el mayor tiempo posible. Así que hicimos una primera edición de distribución por bibliotecas, colegios, y luego nos pusimos en contacto con Editorial La Serranía y es la encargada actualmente de la distribución de la guía. Efectivamente, además una guía que hay que decir que ha tenido un éxito notable en el público, en los senderistas sobre todo, porque bueno, a esa primera edición del CEDER ya vamos por la segunda edición de la que distribuye Editorial La Serranía y además es una guía que se ha publicado también en inglés y que está teniendo también una aceptación bastante importante. ¿Cómo valoraría el tema de la publicación en otros idiomas? Bueno, a mí eso me parece imprescindible. Es decir, el castellano, lógicamente, tenemos que sacarla en castellano, pero hay un público importante y yo creo que hay una demanda importante, sobre todo de personas extranjeras que vienen a hacer senderismo. El inglés es un idioma prácticamente universal, por no decir universal, y es básico que aparezca en este tipo de publicación en inglés. Creo además que hay muy poquitas guías de senderismo en inglés. Hay algunas en inglés que han hecho ingleses para ingleses, pero una publicación que haya salido primero en castellano con ese trabajo previo de recuperación de camino y que ahora además se pueda ofrecer al público internacional, pues me parece una auténtica maravilla, ¿no? Además también me han comentado desde la editorial que funciona bien, es decir, está teniendo también aceptación. Te lo ratifico. ¿Cuál es el ámbito de actuación de esta guía? Bueno, el ámbito de actuación de esta guía corresponde con el territorio de intervención del CEDER, es decir, los 21 municipios que componen la Serranía de Ronda, los que pertenecen al Valle Genal, los chiquititos que están colgados en las montañas, y el Valle del Guadiaro y Ronda. Ahí nos hubiera gustado, pues bueno, incluir en un momento dado más territorio, ¿no? Porque una cosa es la comarca administrativa y otra cosa puede ser la comarca natural, ¿no? Que, bueno, entendemos que abarca bastante más, pero nos teníamos que limitar a ese territorio. Pero por otro lado hemos intentado también que conecte con otras zonas, por ejemplo el sendero que va desde Genalguacil hasta Peñas Blancas conecta con la red de senderos de la Costa del Sol Occidental, es decir, podemos salir de Ronda, llegar hasta Genalguacil, por ejemplo, caminando con senderos que están recogidos en esta guía y a partir de ahí conectar con la red de senderos de la Costa del Sol, pero el ámbito de actuación, bueno, pues el territorio del CEDER, el territorio de trabajo del CEDER, ¿no? Esa sería la limitación geográfica de la guía, ¿no? ¿Cómo habéis organizado la guía o de qué capítulos consta? Bueno, la guía hemos intentado que sea de fácil uso, cosa que es bastante compleja porque, claro, cada uno usa las cosas de una manera, así que teníamos algunos problemas para plantear el orden de la guía, dónde colocábamos mapas, si en medio, detrás de cada ruta, en fin, cómo se estructuraba un poco el tema. Al final, después de mucho debatir entre el equipo de personas que ha participado en la guía, pues hemos dado con una estructura que, si bien es posible que no sea la mejor, bueno, es la estructura de consenso, ¿no? Bueno, y casi como todas las guías, pues tienen, bueno, un prólogo, ¿no? Lógicamente, que nos da, bueno, una visión un poco de lo que nos vamos a encontrar, es una especie de síntesis, como todos los prólogos. A partir de ahí, la guía nos va introduciendo en cuáles son los conceptos que nos vamos a encontrar, porque también es posible que alguna de las cuestiones que tratemos aquí, algún concepto, pues alguna persona no lo entienda o no lo conozca, ¿no? Pues es una pequeña aclaración, tampoco
muy extensa de lo que se va a encontrar, ¿no? Y a partir de ese momento lo que hacemos es ubicar la serranía de Ronda, teniendo en cuenta además que, bueno, la proyección que ya está teniendo, ¿no?, que se está vendiendo incluso fuera de España, ¿no?, con el fin de ubicar la serranía de Ronda en el contexto nacional y luego en el contexto autonómico, ¿no? Por eso hay una serie de planos que nos van llevando hacia el territorio, hacia esos 21 municipios. Incorporamos también al principio de la guía una especie de tabla o ficha resumen, donde aparecen todos los senderos. Aparecen por orden de numeración de senderos de pequeño recorrido, ¿no?, que yo creo que tendremos ocasión de hablar luego de qué se trata, ¿no?, de lo que son los senderos de pequeño recorrido. Y a partir de ahí, en esa pequeña tabla, colocamos el número de identificación de ese sendero, ponemos el nombre de la ruta, que si bien es cierto que no se han buscado unos nombres, pues no sé, la ruta del bandolero o la ruta de las castañas. Aquí hemos sido un poco simplistas en el sentido de que se dan de pueblo a pueblo, ¿no?, pues de Ronda a Cartagena, o de Parauta a Igualeja, ¿no?, o de Cortes a Montejaque. Incorporamos también la distancia, que es una referencia importante, incorporamos también lo que viene siendo la dificultad. La dificultad se hace a través de una medición del método Mides y, bueno, eso permite tener más o menos claro cuál es la dificultad a la que nos vamos a encontrar. Y se hace en base un poco también a las pendientes, a la longitud del recorrido, pero claro, eso viene también muy condicionado por la forma física de las personas, ¿no? Entonces, claro, muchas veces, y aquí en el territorio en el que nos encontramos hay algo especialmente importante para la dificultad, que es la climatología. Es decir, nosotros también hemos colocado en la guía la época recomendable, ¿no?, para hacerla, pero eso no quiere decir que un día como hoy, por ejemplo, o otro día cualquiera, podamos encontrar una climatología que no corresponde con la fecha en la que estamos, ¿no? Puede ser un día de muchísima calor, que sobre todo es el principal problema. Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. También hemos incorporado en esa pequeña tabla cómo se puede hacer. O sea, esto es una guía para caminar, ¿no?, de senderos, pero no es menos cierto que hay algunos tramos que se pueden hacer en bicicleta, ¿no?, o a caballo, ¿no? Entonces también colocamos si se puede hacer en bicicleta o no. Quizás le falte la ciclabilidad, es decir, qué tanto por ciento se puede hacer en bicicleta o no, ¿no? Pero bueno, creo que son cosas que poco a poco las iremos mejorando, ¿no? Luego aparecen, pues, las fichas de los senderos. Cada sendero tiene una ficha, donde, bueno, pues incorporamos una serie de elementos, y luego al final aparece la cartografía, donde digamos que está dividida en dos partes. Una parte que es el mapa topográfico, bueno, un mapa topográfico normal que hace referencia al territorio en que nos encontramos, a la ruta que estamos haciendo, y está lleno de topónimos y hay muchísimas referencias que enriquecen un poco el recorrido. Y también aparece en el anverso de ese plano topográfico una ortofotografía, ¿no?, que es, bueno, una fotografía de satélite del recorrido que estamos haciendo. Básicamente esa es la estructura de la guía, ¿no? Si bien es cierto que tuvimos muchos problemas para coger la foto de portada. De hecho, la primera versión tuvo una foto y la versión después de que ha sacado a la calle Editorial La Serranía, digamos, lleva otra portada. Pero quería apuntar también otra cosa, Miguel Ángel. El hecho de las anillas también ayuda mucho, pues, a localizar y a manejar el libro de cara a estar en el campo, ¿no?, porque se puede doblar, se puede sacar el mapa perfectamente, no tiene el problema de la doblez que puede ofrecer otro tipo de formatos. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, eso lo tenemos claro desde el principio, es decir, también no somos gente que andamos por el campo y utilizamos guías, entonces, claro, quieras o no quieras, el hecho de tu propia experiencia también vincula un poco este tipo de cuestiones. Las anillas son imprescindibles. Primero también, por lo que tú estás diciendo, que efectivamente la apertura es total, y luego también la imagen, también hay algo de imagen en el tema de las anillas, es decir, la estética. Claro, es una guía de caminantes, parece que en anillas nos recuerda a los cuadernos. Es una cuestión, campo. Claro, es una cuestión más manejable, es otra cosa. Sin embargo, el lomo, que es una cosa magnífica también, sobre todo si la tienes puesta en una estantería y son todas anillas, tienes problemas para saber qué guía es la que tienes que coger, ¿no? Y vamos, más bien esto debe de estar en la mochila. Esto debe estar en la mochila, y yo lo tengo en la mesa de trabajo, es una cosa que está siempre al lado nuestra, ¿no? Pero sí es verdad que independientemente de esos aspectos, de poder manejar la guía más fácil, de que los mapas se abran mejor y que todo el texto esté abierto y a la vista, también estéticamente es importante el tema de las anillas. Yo creo que le da ese sentido de campo a la guía, ¿no? Y por cierto, la foto de portada corresponde a un elemento paisajístico de interés, ¿no? Sí, eso es lo que estábamos comentando. La foto de portada, nosotros, la verdad es que era un laberinto, porque
¿Cuántos rincones hay en la serranía para poder fotografiar y poner una portada de una guía? Es decir, en fin, nosotros que somos amantes de la serranía, pues nos podíamos volver locos, ¿no? ¿Cuántos? ¿1.500? ¿2.000? Es una locura, ¿no? Y bueno, en la primera edición nosotros colocamos un camino empedrado, está entre Benoján y los Llanos del Iba, y bueno, una imagen de unas botas de caminar y un bastón, que era un poco la simbología de la guía, ¿no? Ahora nos encontramos con una imagen que corresponde a un peñasco que hay en el Valle del Genal, de los pocos peñascos calizos que tenemos en el Valle del Genal, hay muchos, pero de los que sobresalen, ¿no? Y se trata del Peñón de Benadalís, que además da una sensación de montaña, ¿no? De fuerza. Por cierto, hablando también del interior del libro, la fotografía es muy cuidada, o sea, hay una selección de fotos muy bellas y bueno, un elemento importante de cara a dar a conocer o que sepa el posible senderista o turista que va a realizar el trayecto, que conozca ya de antemano cuáles son esos elementos paisajísticos más interesantes. Ahí también estábamos con problemas, es decir, la fotografía tiene que identificar al recorrido, pero a la vez hay que elegir una foto que aporte algo, ¿no? Porque cuando tú conoces el territorio, conoces el itinerario que vas a hacer, pues tampoco te plantea muchas cuestiones, tú lo conoces, pero cuando no lo conoces, una fotografía en un momento dado puede ser determinante, entre otras cosas, porque independientemente del uso que cada uno haga de una guía o de un libro, lo cierto es que la imagen es lo primero que se ve. Es decir, yo puedo ojear esta guía o otra cualquiera, pero con lo primero que se está quedando mi mente es con las imágenes, lógicamente luego iré a la lectura, ¿no? Pero la imagen es lo primero, y también fue un trabajo difícil, ¿no? Difícil porque sí es cierto que algunas fotografías estaban, pero otras fotografías hubo que ir a hacerlas y muchas pedirlas, ¿no? Un poco... Podríamos decir que la elección de la foto ha primado, aparte de la belleza estética indudable de la foto, ¿no? Que es una foto de calidad, también el que la foto sea identificativa de algo característico del recorrido, como tú bien dices, y que en un momento dado pues pueda ayudar al senderista todavía a reafirmar más por el camino por donde circula, ¿no? Tiene que cumplir esa doble función, tiene que cumplir la función de atracción del recorrido, ¿no? Por una cascada, ¿no? O la Gorma que hemos visto, está dentro de la guía, este lugar es bonito, ¿dónde está, ¿no? ¿En qué recorrido está? Eso es, digamos, una primera función de atracción de ese tramo de itinerario, de ese tramo de recorrido. Y luego tiene que cumplir la otra función, que cuando yo esté en el campo, cualquier persona esté en el campo con la guía, sepa reconocer exactamente que está ahí. Mira, esta fotografía está hecha aquí, más para allá, más para acá, ¿no? Pero aquí, tienen que cumplir esa doble función. Y no es fácil porque, claro, cuando uno quiere incorporar muchas cosas a un libro como este, a una guía como esta, pues resulta que te puede salir una enciclopedia, ¿no? Entonces luego vienen los problemas, o sea, los problemas no es llenar, es recortar, 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 ¿no? Muchas veces, ¿no? Dice, hay que hacerlo más pequeño. Y claro, nosotros queremos contarlo todo y enseñarlo todo, y no puede ser. Y entonces eso es uno de los principales problemas. Hay que saber condensar. Y luego también hay un tema importante aquí, que todos los recorridos no tienen la misma longitud, ¿no? Entonces tenemos recorridos que son cortitos y tenemos recorridos que son largos. Pero dentro de esa estructura de la guía, todos los recorridos tienen que tener más el mismo peso. Es decir, un recorrido no puede tener 18 páginas y otro no puede tener 2. Tiene que estar equilibrado. Eso supone hacer un ejercicio sobre todo de condensar aquellas rutas que son más largas y que pueden ofrecer pues más cosas, no porque sean mejores, sino simplemente porque estamos más tiempo caminando por el campo. Claro. Entonces eso no solamente nos ofrece más posibilidades de texto, que lo tiene, sino además nos ofrece más posibilidades a nivel de imagen, que también las tiene, ¿no? Y entonces, claro, en esos puntos es más difícil, hay que hacer un poco de juego de equilibrios para que todos los senderos tengan más o menos el mismo peso, ¿no? En el sentido de que se trata, bueno, pues de un conjunto de caminos que al final lo que hacen es que tú puedas ir caminando en la Serranía de Ronda de pueblo a pueblo, o sea, puedas salir de Ronda, darle la vuelta a la Serranía de Ronda y volver a Ronda por caminos públicos utilizando esta guía, ¿no? Sin necesidad de, en fin, de otras cuestiones, ¿no? De otras cosas.